¿Quieres aprender español, pero no estás seguro de si lo estás haciendo de la forma correcta? Todo el tiempo estás traduciendo en tu cabeza y por eso no tienes fluidez. Quédate en este podcast porque te voy a hablar de mi experiencia aprendiendo otros idiomas y qué cosas yo he descubierto que son efectivas para hablar de manera fluida. Is it possible to learn this power? Bienvenidos a este podcast en donde les quiero hablar de mi experiencia personal aprendiendo otros idiomas y que espero, y ese es el propósito de este podcast, que les ayude con su aprendizaje del español. Cuando aprendemos un idioma, creo que lo que más queremos, el objetivo, el deseo que más tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón es poder hablar el idioma de manera fluida. ¿Y qué significa esto? Poder comunicarnos, crear conexiones con otras personas, que las personas nos entiendan, que nosotros entendamos a las personas y que nos sintamos cómodos usando este idioma. ¿Cuáles son los idiomas que yo he aprendido? He aprendido inglés, alemán y actualmente estoy aprendiendo polaco. Y te voy a contar la historia de cómo yo empecé a aprender polaco. Cuando empezó el COVID, yo tenía la idea de venir aquí a Polonia para poder conocer a la que hoy es mi prometida. Así que tiempo antes yo estuve aprendiendo un poco del polaco, teniendo conversaciones. Siempre el primer abordaje que yo le doy a un idioma es conversación. Es decir, sentarme, usar Google Translate con un profesor o con una profesora online y así tener una conversación bastante básica, con muchos errores, pero que al final eso me ayuda a vencer la barrera de entrada hacia la conversación. Muchas veces nosotros estamos estudiando un idioma en libros, en aplicaciones y otras cosas que son de mucha ayuda, pero al final lo que tú de verdad quieres es comunicarte con otros. Y si no vences esa barrera de tener una conversación desde el día 1, después se vuelve más y más complicado. Así que yo intento vencer esta barrera desde el día 1 cuando empiezo a aprender un nuevo idioma. Tengo conversación sin saber nada del idioma, simplemente usando Google Translate. Así aprendí por un tiempo hasta que finalmente pude viajar aquí a Polonia. Durante el primer año siempre intenté tener relaciones solamente con personas del país, o sea, con los polacos. Así que yo iba a las reuniones de mi novia con sus amigos, iba a las fiestas con sus amigos y trataba de relacionarme mucho con los polacos. Al final esto me ayudó muchísimo a entender bastante las conversaciones. Aunque obviamente al principio era muy frustrante el hecho de que estás en la fiesta y entiendes 10% de lo que están diciendo y que no puedes entrar a la conversación porque simplemente no entiendes qué puedes decir o no sabes qué puedes decir. Es algo que duele y que obviamente lo vuelve más complicado. Pero poco a poco ese 10% se fue convirtiendo en un 20%, en un 30%, en un 40%, hasta que hoy yo podría decir que entiendo un 70% de lo que la gente dice. El primer año aquí en Polonia fue el año en el que más esfuerzo le metí a mi polaco. Porque, número 1, tenía mucha motivación y número 2, tenía mucho tiempo para dedicarle a estudiar este idioma porque pues estábamos en la época del COVID, así que lo único que podías hacer es estar en tu casa. He tenido muchísimos problemas durante este aprendizaje del idioma polaco. Hoy todavía no hablo fluidamente, pero ya puedo comunicarme y hacer mis cosas o la mayoría de las cosas afuera, ir a una oficina, ir al restaurante, ir al café, ir a hacer las cosas bastante bien y sin ayuda de otra persona. Y cuando algo no entiendo
o algo, no sé cómo decirlo, simplemente pregunto y listo. Pero durante el aprendizaje del polaco y de cualquier idioma he sentido muchas veces ese sentimiento de rendirme, dejarlo y ya olvidarme de todo este sufrimiento innecesario. Recuerdo una vez que fui a una fiesta con mi novia y todos estaban hablando y estaban contando historias y todo. Y obviamente mi novia pues está hablando con sus amigos, ella quiere estar con ellos, compartir el tiempo y pues por eso yo no podía o no quería como preguntarle, oye, ¿qué significa esto? ¿De qué están hablando? Yo ya estaba un poco con cansancio, un poco con vergüenza de hablar porque no entendía de qué iba la cosa. Y al final de esa reunión me acuerdo muy bien que cuando llegué a mi casa me puse a llorar porque era tanta frustración y tanto dolor de no poder comunicarme con alguien que de verdad me rompí. It's just been really hard. Y bueno, al final son esos momentos en donde decides quedarte ahí, quedarte tirado y quedarte con esa frustración y ese dolor, o decir, no, voy a aprender este idioma, voy a levantarme y voy a continuar. Esto es un proceso y es parte del proceso sentirse así, que a veces sientes que nunca vas a lograr la fluidez, que nunca vas a lograr llegar a donde quieres llegar, pero al final son esos momentos que definen si vas a llegar o no. You can't rush art. Así que en cada momento en el que he dudado de si quiero continuar aprendiendo este idioma, he dicho, voy a continuar, voy a sacar todo ese dolor y toda esa frustración, me tomo un día, 2 días y listo, continúo con el aprendizaje de este idioma. Y hoy una de las cosas que he estudiado y que he descubierto recientemente es el Comprehensible Input, que es una de las cosas que más me está ayudando a adquirir el idioma. Porque una de las cosas que yo tenía en mi cabeza y que estaba completamente equivocado es que tengo que aprender un idioma. Y los idiomas no se aprenden, los idiomas se adquieren, se absorben. Si no sabes qué es el Comprehensible Input, entonces te voy a dejar aquí un video para que veas de qué se trata todo esto y así puedas entender esta metodología que te va a ayudar a de verdad aprender un idioma como si fueras un niño y que eso evite que traduzcas en tu cabeza. Creo que el aprendizaje del polaco en especial me ha ayudado a entender que esto es un camino largo, es un camino que requiere paciencia, que requiere esfuerzo y la cantidad de esfuerzo que le pongas en esto va a definir la cantidad de éxito que tengas. Pero obviamente en el camino tienes que ir cambiando lo que no funciona. Si hay algo que estás haciendo durante 5 años y no te funciona, aunque lo hagas 10 años, no te va a funcionar. ¿Yo qué te recomiendo? Que busques a un nativo o a un profesor, profesora de español, pero que no te dé clases de español, sino que simplemente tenga conversaciones contigo sobre cosas que a ti te interesan y así poco a poco vayas adquiriendo el idioma. Pídele a esta persona que hable con la velocidad de acuerdo a tu nivel. Si tú eres un principiante, pídele que hable muy lento. Thank you very much for giving me these delicious walnuts. I like them very much. You are a nice person. I will be sure to come back to. Y que use mucha mímica. Pero si tú ya eres intermedio, entonces simplemente pídele que tenga una conversación normal contigo, que use imágenes, que use cosas visuales y así vas a poder mejorar tu habilidad de aprender ese idioma. Perdón, de adquirir ese idioma. Esas son mis recomendaciones. Espero que te haya gustado este podcast. Y si quieres saber más sobre el Comprehensible Input, entonces te recomiendo que vayas a ver este video en donde lo explican de manera muy clara. Y nos vemos en el próximo. Adiós.